Bueno, mis amados hermanos y amigos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan. Estamos estudiando el libro de San Juan. San Juan, y sabemos que vamos a leer de nuevo el texto central, ¿verdad?, de San Juan, capítulo 20. San Juan, a ver, vamos a San Juan, San Juan. Capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿verdad? 30 y 31 es el versículo central de este hermoso libro de San Juan, que dice de esta manera, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So dice, but these are written so that you may believe Jesus is the Messiah, the Son of God, and by believing you may have life in His name. ¿Verdad? Y ese es el punto central, mis amados hermanos, de lo que hemos estado estudiando en el libro de San Juan, sobre la persona de Jesús, que Jesús es Dios y Jesús es hombre, ¿verdad? Y Dios prometió que Él vendría a rescatar a la humanidad, y Él dijo, I will take care of it. Yo me voy a encargar. Y lo que Él dijo, Él lo cumple, ¿verdad? Y entonces, y ese es el punto central de nuestro estudio, mis amados hermanos y amigos, que conozcamos a Jesús. To know Him and to make Him know. Que lo conozcamos y que lo hagamos conocer a otros. Simple y sencillamente ese es el objeto del estudio de la palabra de Dios, es conocerlo, y en realidad vamos a poder realmente adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque de tales adoradores busca el Señor, según nos dice San Juan capítulo 4, ¿verdad? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es la verdaderamente worship, el real worship, la adoración tremenda que podemos hacer, y es conocerle a Él y conocer la verdad, porque la verdad nos hará libre. ¿Okay? Bueno, mis amados hermanos, si no me equivoco, nos quedamos allá, estamos en San Juan capítulo 1, versículo, terminamos el 33, fue la última vez que estudiamos, estamos hablando de cuando decía el pasaje de San Juan 1:33, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Miramos un poquito sobre la paloma, ¿verdad? Hablamos un poquito de una paloma, y hemos estado mirando sobre que Jesús usa, mis amados hermanos, el ejemplo del bautismo en agua para Él introducir otra cosa. Una de los estudios anteriores, no sé si dije algo mejor. En realidad sí es mejor el bautismo de Jesús que el bautismo en agua, ¿verdad? Él lo usó como un ejemplo terrenal para explicar algo espiritual que es mayor, ¿verdad? Al fin de fines, lo espiritual es lo mayor, ¿verdad? Y dice, en la misma manera que Juan hizo esto, yo lo voy a hacer, pero en este caso es ser sumergido por el Espíritu de Dios, y nos da el aliento de vida, el Espíritu Santo, y venimos a ser seres vivientes. Ya no estamos muertos, sino que estamos vivos cuando creemos y recibimos el regalo de Dios,
que es la vida eterna a través de la obra redentora de Cristo Jesús, el Mesías, el prometido de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Y todo tiene su propósito. El bautismo en agua que Juan hacía era una cosa, el bautismo de agua que hacía los judíos en general era otra cosa, ¿verdad? Y el bautismo que hizo Jesús es otra cosa, ¿verdad? Cada uno tiene su propósito y es importante entenderlo para poder saborear la palabra de Dios y atesorar el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, ¿verdad? Cuantas cositas aquí, mis amados hermanos. Me gusta aquí cuando dice, y he aquí el Cordero de Dios. Esta última semana he estado escuchando y leyendo y analizando mensajes sobre, bueno, lo oigo en inglés, ¿verdad? No, ya no sé cómo traducirlo en español, pero he estado escuchando dos diferentes estudios sobre el antiguo pacto, el nuevo pacto The New Covenant, ¿verdad? El nuevo pacto, el nuevo testamento, ¿verdad? Testamento, pacto, y también he estado estudiando sobre el sacerdocio y atonement, ¿verdad? Hemos hablado un poquito sobre la palabra atonement, que es expiación, si no me equivoco en español, y propiciación, ¿verdad? Y es increíble, mis amados hermanos, el Cordero de Dios, ¿verdad? Y todo lo que está escrito en el libro de Levíticos, por ejemplo. Levíticos está tremendo, está un poco difícil de leer y no es como una novela o algo, una película de acción, es un poco muy difícil de captarse y estar allí mirando todo lo que está pasando. Pero, mis amados hermanos, lo que fue establecido en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, es importantísimo, mis amados hermanos, por lo que estamos leyendo hoy día y lo que San Juan habla al pueblo, a su audiencia judía y claro, al mundo, ¿verdad? Lo triste es, me da tristeza, la conexión del Cordero de Dios. Lo está conectando con el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento al pueblo judío, a israelitas, pero ellos, la mayoría, no abren el Nuevo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Lo que nosotros estamos estudiando, analizando, y nos gozamos y todo, y eso es algo de los gentiles, no es algo de los judíos. Y es triste, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay un pueblo, un remanente, ¿verdad? Que Dios usa, ¿verdad? Judíos creyentes en el Mesías, que ahora ellos van y predican a Israel, ¿verdad? A los israelitas, a los judíos, ¿verdad? Y me da tristeza porque nosotros nos estamos gozando y todo, y ellos ni lo abren, mis amados hermanos, el libro del Nuevo Testamento. Y ellos creen muchas diferentes creencias sobre el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que allí enseñan, por ejemplo, hay unos que creen, no, ahí te enseñan cómo odiar a los judíos. O ahí te enseñan cómo traer persecución a los judíos, ¿verdad? No es, mis amados hermanos, lo que nosotros gozamos hoy día y creemos, para ellos absolutamente no, ¿verdad? Y aunque la realidad del asunto, mis amados hermanos, es que esto es solamente, dice el hermano, no sé si era el hermano Chuck Missler o uno de estos hermanos que escriben esos libros bien grandotes de estudios, dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea,
tenemos que leer los dos. Y los dos, uno habla del otro y el otro del otro, ¿verdad? Están conectados, mis amados hermanos, de tal manera increíble, ¿verdad? Pero gloria a Dios y gracias a Dios que hay aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y creen que Él es el Cordero de Dios. Y eso, mis amados hermanos, está en el libro de Levíticos. De nuevo, quiere leer, aprender un poquito más sobre esta palabra, esta expresión. Mire Levíticos capítulo 16, capítulo 9, es tremendo. Y la razón también, otra cosa también importante, que muchas veces aquí, como en el caso de San Juan o Juan el Bautista, mis amados hermanos, que hablábamos, que él bautizaba a judíos, ¿verdad? En agua, que eso no se hacía, mis amados hermanos, porque solamente los gentiles se podían ser bautizados, ¿verdad? Para venir a ser, ¿cómo se dice la palabra? Proslícitos, ¿verdad? Prosélitos, ¿verdad? Proselytes, además que le dicen en inglés, o sea, unirse al judaísmo, por decir así, ¿verdad? Y tenían que observar ciertos ritos para llegar a ser un prosélito, ¿verdad? Y es increíble, mis amados hermanos, cómo las cosas están establecidas. Y Juan bautizaba, y por eso los fariseos, los escribas venían y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás bautizando? ¿Verdad? Aquí en San Juan habla de eso. Y hay aquellos que creen que, pues, si eres judío, ya tienes entrada automáticamente al reino de los cielos, ¿verdad? Pero si leemos, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento y la razón por el libro de Levíticos, dice claramente por qué era necesario ofrecer y sacrificar al cordero, ¿verdad? Habían dos corderos que traían al sacerdote, al high priest, al sumo sacerdote, le traían dos corderos, ¿verdad? Dos animalitos, y uno lo sacrificaban y otro lo dejaban ir. Pero antes de dejarlo ir, observaban cierta procesión de hacerlo, ¿verdad? Y por el punto es que están haciéndolo, lo hacen porque el pueblo había pecado, el hombre peca y ellos, el judío también, el israelita, así como el gentil, todos hemos pecado, ¿verdad? Según la Biblia nos enseña. Por eso era necesario venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo digamos la semana pasada, ¿ok? Entonces, nomás así como de comercial, les recomiendo, mis amados hermanos, leer el libro de Levíticos y mirar lo que hay allí y sobre el Cordero, los sacrificios son importantes porque apuntan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Increíble. Bueno, y luego dice, mis amados hermanos, dice, y seguía el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan tenía sus discípulos, mis amados hermanos. ¿Okay? Él tenía, dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Qué interesante. Dos de sus discípulos, pues, ¿por qué no? Dice dos de sus discípulos, ¿verdad? No todos sus discípulos, pero dos sí, de los discípulos de San Juan, de Juan el Bautista, siguieron a Jesús, ¿verdad? Qué increíble que los siguen a Jesús, ¿verdad? Pero no todos. Es algo de pensar, ¿por qué sería que los demás no? Porque al fin de fines, Juan el Bautista estaba proclamando, ¿verdad?, que venía uno mayor que él, ¿verdad? Estaba preparando el camino, enderezando el camino, ¿verdad? Y habla San Juan que él, Juan el Bautista, que él no era digno de desatar las chanclitas del Señor, ¿verdad? Y había razones por cuales decían esa expresión. O sea, desatar las sandalias o la chancla, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí nosotros, ¿verdad? Eso era solamente de un esclavo, de un maestro o de era el esclavo que lo podía desatar las sandalias, ¿verdad? Pero Juan está diciendo, no, yo ni me atrevo, ¿verdad? No soy digno, por decir así, de desatar a aquel que viene después de mí y que era antes de mí, ¿verdad?
Y entonces, mis amados hermanos, dice que 2 discípulos le siguieron de Juan el Bautista al Señor Jesucristo. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Qué interesante, mis amados hermanos. Los judíos, los rabinos, mis amados hermanos, tenían un cierto manera que ellos podían hacerse discípulos de un rabino. No cualquiera podía ser un discípulo de un rabino, ¿verdad? No le podías decir al rabino, oh, yo quiero ser tu discípulo. No, así no trabajaba. Ellos tenían cierta costumbre de ser un seguidor de un rabino, un discípulo de un rabino, ¿verdad? Y normalmente, mis amados hermanos, el que quería ser un discípulo de un rabino, un estudiante de un rabino, porque es maestro, dice aquí, ¿verdad? Tenía que la persona seguir de lejos al rabino, ¿verdad? Y mirarlo de un día, 2 días, una semana, un mes, etcétera, mirarlo de lejos, ¿verdad? Y no nomás eso, sino que también tenía que hallar el tiempo para ir a seguirlo y buscarlo, porque los rabinos, mis amados hermanos, según los escritos de los judíos, ellos trabajaban, ¿verdad? Ellos no se les pagaba, ¿ok? Ellos tenían que trabajar. Según la historia, se dice y se cree que Nicodemo, que era un rabino, él era well digger, que hacía pozos, ¿verdad? Pozos de agua. Imagínense qué trabajo tenía. No sé, yo no he ido a Israel, no sé cómo está la tierra por allá, si es dura, aquí como Forney, que está bien fea y bien dura, o es muy fértil allá como en Nebraska, en Omaha, muy fértil la tierra allá, ¿verdad? Mucho maíz y bastante allá que hacer, ¿verdad? Y mis amados hermanos, entonces el que quería ser estudiante de un rabino tenía que seguirlo, ¿verdad? Y mirarlo, observarlo de lejos, ¿verdad? Tú no te acercabas a él y le decías que yo quiero ser tu discípulo, ¿verdad? Él te decía cuándo, ¿verdad? Y el rabino hasta en ciertas ocasiones le diría a otras personas, oye, ¿estás mirando tú que que me está mirando y oyendo y escuchando está observando las enseñanzas que yo estoy enseñando? ¿Verdad? Preguntaban, y si era que sí, entonces, ok, good, me da gusto que está escuchando y está aprendiendo. Y entonces, cuando venía el tiempo, ya el rabino entonces había un diálogo entre los dos, ¿verdad? Y es lo que está pasando aquí, cuando dice, le oyeron hablar los 2 discípulos, le siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Verdad? ¿Qué buscáis? What are you looking for? Y ellos, el rabino le preguntaba una pregunta y la costumbre era que el otro le respondía con otra pregunta, ¿verdad? Y cuando dice aquí, y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Ven? Es 2 preguntas. El rabino decía, ¿qué buscáis? Y luego el discípulo, o el que quería ser discípulo, ¿verdad? Le decía, ¿dónde moras? Ese era el diálogo que se hablaban para ser discípulo. ¿Y por qué le decía, ¿dónde moras? O sea, si yo quiero ser un alumno de este rabino, al fin de fines, la razón de por cual yo quiero ser un alumno es para aprender cómo vivir la vida. ¿Y cómo más podemos saber cómo alguien vive la vida? Sino ir a su casa, ¿verdad? Al fin de fines, ahí en la casa es donde vamos a ver cómo vive la persona, ¿verdad? Es increíble la historia, hermanos, de los rabinos y las enseñanzas que ellos daban y la gente buscaba de ellos para saber cómo vivir. Y hermanos, increíblemente hay libros del Mishnah y el Gomorra y hay muchos escritos de los judíos, de los rabinos, de que les enseñan a las personas hasta cómo abrocharse los zapatos. No, hay que observar la ley, hay que observar la manera que el rabino lo hace.
¿verdad? Si querían saber algo, tenían que ir. Pues ve, busca al rabino tal y mira cómo él se abrocha los zapatos. Y entonces así se abrochaban los zapatos, ¿verdad? Y por eso le dice, ¿qué buscáis? Le dice el rabino. Y la otra, el que quiere ser discípulo, dice, ¿dónde moras? ¿Ah? Es muy hermoso ese. Ahora, esta no era la única manera, pero esta es la tradición que ellos tenían, ¿verdad? De ser discípulo. Entonces, ya sabe, para la próxima, si quiere ser discípulo de alguien, así se lleva el diálogo. ¿Y qué era la respuesta? ¿Ok? Había una pregunta acá y otra pregunta acá. ¿Y qué era la respuesta? Y le dice aquí, les dijo, versículo 39, venir y ver. ¿Verdad? Entonces le está diciendo, ok, vente conmigo, yo te voy a enseñar. ¿Verdad? Qué hermoso diálogo, mis amados hermanos. ¿Verdad? Muchas cosas vienen a mi mente ahorita, ¿verdad? En el contexto de pensar en los jovencitos, los niños o algo que anhelan. Aman a sus maestros, ¿verdad? Sus maestras, ¿verdad? Ellos quieren aprender, quieren ser como sus maestras, ¿verdad? Sus maestros. Es algo hermoso. Cosa tremenda, mis amados hermanos, del impacto que podemos llevar a cabo cada uno de nosotros, de ir a agarrar y ser discípulos de otros, ¿verdad? Pero claro, hay que vivir, ¿verdad? Una vida donde ellos puedan mirar que lo que decimos, hacemos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí les dijo, venir y ver. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. ¿Okay? Qué hermoso diálogo, mis amados hermanos. Esa era una de las fórmulas que usaban, no era el caso todo el tiempo, pero esa era la costumbre que usaban los rabinos, mis amados hermanos. ¿Okay? Bueno, vamos para adelante. Y luego dice, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés era uno de ellos que siguió, ¿verdad? Gloria a Dios por Andrés. Tremenda historia de Andrés, por cierto, ¿verdad? Sería bueno estudiar las vidas de cada uno de los discípulos, de los apóstoles, y ver sus conductas, sus maneras de ser, sus caracteres. Y aquí vemos a Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y de nuevo, mis amados hermanos, qué interesante que nomás dos le siguieron, no todos le siguieron a Jesús. Y eso nos enseña varias cosas, mis amados hermanos. Nomás en general, yo digo, no todos automáticamente siguen, ¿verdad? No todos se reservan unos, ¿verdad? Tienen tiempo, les toma tiempo para captar la importancia de seguir al maestro, ¿verdad? Algo interesante de dar espacio para que las personas puedan seguir, ¿verdad? Entonces veamos aquí la historia de Andrés. Vamos al versículo 41. Vamos a ver si le podemos poner cambio aquí, hermanos, y a ver si le llegamos hasta el fin aquí. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios que Andrés le habla a su hermano inmediatamente y le comunica, hemos hallado el Mesías. ¿Okay? De nuevo, mis amados hermanos, cuando dice aquí Mesías, Messiah, ¿verdad? Mashiach, le dicen los judíos, ¿verdad? Y de nuevo, no sé por qué me duele el corazón al escuchar esta palabra. Me gusta mirar testimonios de los judíos, me gusta mirar a los judíos que han creído en Cristo, que están testificando a los judíos que no son creyentes, y diálogos que tienen, mis amados hermanos, y es increíble y ver que no quieren creer, ¿verdad? Y estoy pensando en una jovencita, bueno, ya estaba un poquito más grande, pero no quería creer que Jesús era el Mesías. Entonces aquí Mesías, dice que, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Verdad? Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías es como en el hebreo y Cristo como en el griego, mis amados hermanos, y significa el ungido de Dios. That's it. El ungido de Dios. Él es el ungido, el enviado de Dios. Apóstol es enviado de Dios. En este caso, el Mesías, el prometido, el ungido de Dios. ¿Verdad? Versículo 42.
y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Y cosa interesante, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jesús inmediatamente tiene un diálogo con Pedro, ¿verdad? Y ya le llama, ¿verdad? Y qué interesante, dice que significa roca, cómo Dios, vienen a mente muchas cosas de cómo Dios llama y cambia nombres, y para los judíos los nombres eran muy importantes, los significados de los nombres eran muy importantes, así como hablamos en un tiempo en el estudio sobre Eva, y por qué Eva le llamó a sus hijos Adán ya se me olvidó el otro, Caín, Abel y Caín, ¿verdad? Sus nombres tenían un significado tremendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Y ahora Jesús también aquí con Pedro hablando. Y esa es una expresión muy hermosa, una tradición en cierto sentido muy hermosa de los judíos que tienen de llamarle a sus hijos como ellos quisieran que sean en cierto sentido, ¿verdad? Bueno, lo importante aquí en este diálogo es que ellos declaran que Jesús es el Mesías y que Andrés inmediatamente hace y anuncia el mensaje de que el Mesías ha llegado y lo comunica inmediatamente, ¿verdad? La importancia de nosotros también comunicar al recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora a nosotros nos toca ir a predicar y a otros y traerlos a Cristo, ¿verdad? Para que vengan a conocer al Señor. ¿Okay? Bueno, rápidamente el versículo 43, mis amados hermanos, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿verdad? Ahora un poco diferente, como Jesús ahora le dice que le siga a otro, ¿verdad? Discípulo, no le hizo la misma cosa que hizo con nosotros, ahora fue un poco diferente, ¿verdad? Que como les decía, hay diferentes maneras, pero la tradición era la otra, ¿ok? Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Qué hermoso, ahí en el pueblito, comenzó ahí a trabajar en el pueblito, ¿verdad? Y luego dice, Felipe halló a Natanael, no puedo pronunciar bien esa palabra. ¿Cómo? Nathanael, Nathanael, ¿verdad? Nathanael, me encanta ese nombre, Nathanael, ¿verdad? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De nuevo, hermanos, mírenla cómo se comunica el mensaje del Mesías, las buenas nuevas, ¿verdad? Importantísimo, y comienzan a hablar y comunicar, y no se callan los muchachos. Y ahora Felipe le dice a Natanael, hey, hemos hallado al Mesías, aquel profeta que los profetas anunciaban, ¿verdad? Y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Qué interesante expresión, ¿verdad? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Como un poco no sé, ¿cómo se dice? Chistoso, gracioso, o de nomás sarcastic, o no sé cómo se dice en español bien, ¿verdad? Pero había una razón, mis amados hermanos, porque tiene una historia Nazaret, ¿verdad? Lo que viene a mi mente es de los tiempos de cuando se recuerda que las 12 tribus de Dios, de Jacob, perdón, fueron divididas y luego fueron llevadas cautivas y los sacaron las 10 tribus de su lugar, las llevaron cautivos y luego a Jerusalén, a Judá. También los llevaron cautivos en el año primero a los del norte, en el año 722 BC, antes de Cristo, y al pueblo de Judá en el año 586 antes de Cristo, ¿verdad? Fueron quitados sus tierras y las diferentes naciones que los conquistaron, ellos trajeron a gente de su pueblo y los injertaron allí en esos lugares.
donde estaban los judíos fueron esparcidos por allá y por acá, otros se quedaron ahí, otros fueron, bueno, una cosa, un revuelto que hubo ahí, ¿verdad? Y luego los romanos, los griegos hicieron cárceles por ahí, tenían sus soldados acá y allá. Una cosa increíble lo que pasó, ¿verdad? El pueblo estaba todo revuelto, ¿verdad? Y Nazaret era como un lugarcito como que de pobres o de no muy conocidos, y por eso Nathanael dice lo que dice, ¿verdad? Por eso eso viene de allá, mis amados hermanos, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uno lo lee y dice, wow, qué dramático el asunto aquí. Al caso Jesús nos ve a nosotros y nos dice, hey, mira, ahí está ¿verdad? Ahí está, vamos a decir un nombre, Gustavo, ¿verdad? Ahí está Gustavo. Aquí un verdadero varón en que no hay engaño. Wow, ¿cómo estás diciendo esto de mí, Señor? Si me conocieras. Si me conocieras. Decía el hermano, el doctor J. Vernon McGee, ¿verdad? No sé si lo conocen, el hermano J. Vernon McGee, ya por la presencia del Señor. Dice, si supieran quién es el que les está hablando, me apagaran el radio ahorita mismo, dice. Él es el que hace through the Bible or through the, algo así, que caminas por estudia toda la Biblia, ¿verdad? Dice, si supieran quién está hablándoles, ahorita mismo me apagaran el radio, dice. Y miren, mis amados hermanos, esta interacción es increíble, impactante, mis amados hermanos, cuando dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahorita vamos a volver para atrás. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera, te vi. Nomás le dices a Jesús y luego mira lo que dice. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Increíble declaración nomás por lo que le dijo Jesús. Claro, mis amados hermanos, no hay duda que aquí hay cosas que no podemos mirar, ¿verdad? Y lo he analizado un poquito y he estudiado y he leído aquí y allá y a ver quién dice así o qué dice aquel, y judíos, griegos, gentiles, etc. Cosa interesante, mis amados hermanos, para que Natanael declare que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Rey de Israel, mis amados hermanos, no más porque le dijo eso, ¿de dónde lo sacó? ¿Verdad? Eso es importante, y no nomás eso, decirle que era un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es algo tremendo. Miren, mis hermanos, lo que pueden encontrar en el análisis de esto, mis amados hermanos, es varias cosas. ¿Okay? Primero, mis amados hermanos, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No sé si saben o han analizado por qué estaba debajo de la higuera, por qué estaba debajo de la higuera un israelita, un judío, un rabino, un maestro, ¿verdad? Se cree, mis amados hermanos, que la higuera era la planta, el árbol, donde agarraron la hoja, pues yo creo que es una hoja, ¿verdad? O algo, para cubrirse, ¿quién? Adán y Eva. Y era cuando acababan de ¿qué? De tomar del árbol del bien y del mal. The good and evil. The tree of the knowledge of good and evil. El árbol de la ciencia del buen y del mal. ¿Verdad? Knowledge. Ciencia. Conocimiento de lo bueno y del malo. Y se cree, ellos por eso, el rabino se ponía debajo de la higuera, hermanos, para enseñar. ¿Okay? Ellos los encontraban allí. Si había un grupo, es que estaba un rabino y les estaba enseñando. ¿Okay? Si había nomás una persona, como en este caso era Natanael, es que él estaba estudiando, escudriñando, ¿verdad?
Y no nomás eso, mis amados hermanos, sino que cuando los judíos tenían la costumbre, y todavía la tienen, mis amados hermanos, de estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en ciertos pasajes, en ciertos tiempos del año, ¿verdad? Nomás por decir así, el año, en abril se leen los salmos, por decir así. Y ellos están estudiando los salmos, todos estudian los salmos, ¿verdad? No andes estudiando otra cosa que no es, estudian los salmos en el abril, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a ver el contexto más para abajo. Jesús mira a Natanael y mira que tal vez él no estaba escudriñando lo que se debía estar escudriñando en ese tiempo, sino que estaba estudiando otra cosa que era sobre la historia de ¿quién? De Jacob y de Israel. O sea, cuando ahí hubo, cuando durmió, ¿verdad? Jacob, en el capítulo, no me recuerdo si es el 26, 28, en el Génesis, aquellos que saben el Génesis, ¿verdad? Que se duerme allí, estudia y está durmiendo y tiene un sueño, mis amados hermanos, ¿se acuerdan? Y luego no nomás eso, sino que por ahí también está, más adelantito, está cuando Jacob pelea con un ángel y Dios le cambia el nombre, ¿verdad? A Israel. Entonces, mis amados hermanos, el Señor sabía que estaba leyendo y que no estaba leyendo, por decir así, ellos creen lo que se debió estar leyendo como buen judío, ¿verdad? Como buen israelita. Y por eso Dios dice, este sí es un verdadero israelita. No es, qué interesante, porque Jacob su nombre es, iba a decir la palabra tramposo, ¿es correcto, mis hermanos? Tramposo, ¿verdad? Deceiver, se pasa que es en inglés, dicen deceiver, el que engaña, ¿verdad? Pero dice, no, este es un verdadero israelita. Conlleva, mis amados hermanos, el poder de Dios que puede transformar, mis amados hermanos, el que puede cambiar. No le dice un verdadero de Jacob, por decir así, no le dicen israelita, mis amados hermanos. Y entonces, hermanos, se cree que por eso es que él dice, oh, wow. Este sabe que yo estaba estudiando otra cosa, ¿verdad? Y él estaba bajo de la higuera porque ellos creían que allí se debía que estudiar para aprender de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y entonces, mis amados hermanos, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondiendo a Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creéis? Cosas mayores que estas verás. Wow, mis amados hermanos, esto es increíble. O sea, él captó, mis hermanos, lo que Dios, Jesús le estaba diciendo, mis amados hermanos, y el Señor, vemos que él creyó en Jesús inmediatamente, ¿verdad? No podía haber nadie que supiera lo que él estaba haciendo, nomás Dios mismo, porque estaba buscando las cosas de Dios y Dios estaba delante de él y se dio cuenta que era Dios mismo. No había nadie más que Dios. Y gloria a Dios, porque Dios, mis amados hermanos, nos encuentra donde sea que estamos y Él sabe todo de ti y todo de mí. Y solo Él te puede revelar ciertas cosas a ti personales, ¿verdad? Y escúchalo, porque cuando lo oyes, hazle caso. Hazle caso, recibe lo que te está diciendo y dale la gloria a Dios. Y Él le dio la gloria a Dios por decir que Él era el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Y por eso le dice, porque te vi debajo de la higuera, creéis, cosas mayores que estas verás, ¿verdad? Muchas más cosas miraría Nathanael, ¿verdad? En lo que Dios iba a hacer, lo que Jesús iba a hacer, mis amados hermanos. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira la conexión ahí, mis amados hermanos, del estudio que estaba haciendo este varón, tal vez, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús lo termina con esto y dice, oh Lord, increíble. El Señor lo conecta allí y le dice, y eso que tú miraste era yo. Yo soy el único camino.
la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la escalera, le está diciendo ahí al pequeño, ¿verdad? Y esas eran las cosas grandes que iba a mirar, que miró al Mesías, a Dios mismo, el que iba a interceder por él y por la humanidad, y morir por la humanidad. Y él era el Dios, los ángeles de Dios van a venir y servirle a él. Él era la escalera, mis amados hermanos, era el Señor Jesucristo. Increíble interacción, mis amados hermanos, en esta historia tremenda de Felipe y Natanael. Con eso, mis amados hermanos, terminamos. Que Dios me los bendiga y los guarde, mis amados hermanos.